Shalom, bendiciones a todos. En esta oportunidad te vengo a hablar de la parashá Shemini. Esta parashá significa octavo. Shemini significa octavo. Esta parashá comprende del capítulo 9.1 del Levítico al capítulo 11.47 de Levítico. Esta parashá es muy interesante, por supuesto, como todas las parashá de todas las semanas. Esta parashá es muy importante. Parashá significa porción, ¿sí? Porción semanal de la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Que en lo que tiene que ver con la teología cristiana se lo denomina el Pentateuco. Esta porción sí tiene que ver justamente con sigue las instrucciones que Moisés le dio a Aarón y a sus hijos para ejercer el sacerdocio, además el pecado de los hijos de Aarón y además las comidas prohibidas para el pueblo de Israel. Y es muy importante esta parte de las comidas. Así que primeramente quiero leerte el capítulo 9.1 del 1 al 6, que dice así. En el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Yahweh. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, un becerro y un cordero de 1 año, sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Yahweh, y una ofrenda amasada con aceite, porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Yahweh. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Yahweh, hacedlo y la gloria de Yahweh se os aparecerá. Esto es muy importante porque de repente tú que estás escuchando dirás, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Que nosotros ya no hacemos sacrificio, no hay templo, esto no se puede hacer. El último sacrificio fue Yahshua HaMashiach en el madero y él pagó ya todo por nosotros y los sacrificios que se tenían que hacer. Sí, ciertamente es así. Pero acá nos deja una enseñanza muy interesante, porque Moisés le está dando unas instrucciones, ¿sí? Que ya vienen de los otros capítulos que ya dimos la parashá anterior. Y Moisés le está dando unas instrucciones sobre el sacerdocio. Y nosotros justamente, dice la palabra, que por medio de la sangre derramada en el madero, ¿sí? De Yahshua HaMashiach, nos hizo reyes y sacerdotes para reinar juntamente con él. Pero ¿cómo realmente nosotros vamos a cumplir esta función tan importante de estar al lado de un Dios santo, ¿sí? Porque en realidad no estábamos en condiciones, pero por la sangre de Yahshua fuimos limpiados y fuimos injertados de esta manera para poder vivir como a Dios le agrada y ser y llegar a ser en su momento lo que Yahshua ha determinado sobre nosotros. Entonces me enfoco en el versículo 6 del capítulo 9, que dice, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Yahweh, esto es lo que mandó Dios, ¿sí? Hacedlo y la gloria de Yahweh se os aparecerá. Esto es muy interesante porque esto no era antes y hoy ya no es así, sigue siendo de igual manera. Hacemos lo que Dios manda y la gloria de Dios se aparecerá sobre nosotros. Vamos a leer San Juan 15, el 14, 15 al 17. En el nuevo pacto, algo muy importante que dice, justamente nos dice el Señor. Acá está hablando el Señor Yeshua. San Juan 14. Gloria a Dios. San Juan 14, del 15 al 17. Dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador. ¿Qué cosa? Si le amamos y guardamos sus mandamientos. Es tremendo esto, porque en realidad es lo que debemos hacer para que Yahshua le ruegue al Padre que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Guardando los mandamientos de Dios. Esto dice, y en el 14:17 de San Juan dice, y el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿En quién? En todos aquellos que obedecen a Dios y guardan sus mandamientos. Muy bien, esto es muy interesante porque es lo que dijo el Señor por medio de su boca, ¿sí? Entonces, Moisés le da todas estas instrucciones a Aarón y a sus hijos, pero dos de los hijos de Aarón, no tuvieron consideración de lo que le estaba hablando Moisés y pecaron contra Dios y no le salió, no le fue muy bien, ¿sí? Porque dice en el capítulo 10 de Levítico, en la parashá que estamos, dice, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Esto es muy interesante porque en Éxodo 30, vamos a ir a Éxodo 37, ahí podemos ver que Aarón tiene el mandato, ¿sí? El mandamiento de presentar incienso delante de Dios, 37 al 9. Dice así, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Yahweh por vuestras generaciones. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces podemos ver que en el versículo 34 al 38 dice algo muy interesante. Dice, dijo además Yahweh a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro. Esto está en Éxodo 30, 34 al 38. Dice, aromático e incienso puro de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Yahweh. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. Claro, ellos tenían instrucciones sobre el incienso. ¿Cuáles eran las instrucciones sobre el incienso? Era justamente especies aromáticas, estacte y una uña, dice, aromática, y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso. O sea, esas eran las instrucciones para el incienso. Cualquiera que presentaba otro incienso era cortado. O sea, el mandamiento estaba dado ya en Éxodo. Entonces, en Levítico podemos ver cómo los hijos de Aarón presentan fuego extraño. Bueno, usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Pero es muy interesante lo que dice Primera de Corintios 3:16, porque yo quiero contarte que todo lo que hablaron nuestros antepasados en el antiguo pacto, podemos ver que el Señor habló en la iglesia primitiva, sí, hablaron los apóstoles, hablaron los discípulos, todos hablaron lo mismo, nadie habló cosa diferente. Por eso decían ellos cuando hablaban, ¿qué dicen las escrituras? ¿Por qué? Porque las escrituras era la base de todo. ¿Cuál era la escritura? La Torá, el Tanaj, que comprende, por supuesto, los 5 libros de la Torá, Reyes, Crónicas, Jueces, Josué, los Salmos, profetas mayores, profetas menores, esos son los libros del Tanaj. Entonces dice en Primera de Corintios 3, 16, 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esta palabra es muy interesante y yo la medito con respecto a Éxodo, porque lo que hicieron los hijos de Aarón fue que ellos presentaron fuego extraño. Dios ha enviado, ha dado un mandamiento, ¿sí? Y ellos hicieron otra cosa.
¿Esto sucede en nuestros días? Sí sucede, porque Dios ha dado mandamiento claro para la vida del creyente, ¿sí? Todo aquel que se considera hijo de Dios, pueblo de Dios, Dios le ha dado las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Las que están en la Torá. Por eso hoy en día es que nosotros justamente pasamos tantas situaciones, ¿sí? Cuando estábamos antes fuera de la Torá, ¿sí? Hoy en día ya estamos en la Torá, caminamos sobre la Torá y oramos para que nuestros hermanos que no están aún puedan entrar, ¿sí? Porque realmente la palabra de Dios dice que nosotros somos templo de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora bien, si nosotros somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros tenemos la autoridad y el poder de decir o de decidir lo que debemos y podemos hacer. No, absolutamente. No tenemos ninguna autoridad sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Dice, y si alguno destruyera el templo de Dios, si alguno peca contra el templo de Dios, si alguno decide hacer cosas que no tiene que hacer, Dios les destruirá a él, dice. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, en otras palabras, Dios está diciendo, el cuerpo que ustedes tienen, ni de ustedes, es mío y es santo y es templo del Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso. Entonces, aquí es lo mismo en el caso de Nadab y Abiud. El templo o el tabernáculo no era de ellos, era de Dios, que Dios le dio a ellos una cierta autoridad para que ellos, ¿sí? Los hijos de Aarón y Aarón, ministren en el tabernáculo, pero no era de ellos, eso era de Dios, porque ahí moraba el Espíritu de Dios, la santidad de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron y pusieron lo que ellos quisieron. Fueron y pusieron fuego extraño, dice. No dice qué pusieron, solamente dice fuego extraño. Pero puede ser que ellos hayan puesto en el incienso, en el incensario, hayan puesto alguna otra hierba, algún otro componente que Dios no había mandado. Entonces podemos ver aquí cómo realmente hoy sucede lo mismo. Y podemos ver cómo Dios dice, no pequen, no adulteren, no forniquen, no roben, no se droguen, no adulteren, no, todas estas cosas. ¿Y qué pasa? El Hijo de Dios va y hace eso porque cree que es el templo, que el cuerpo es suyo, que puede decidir sobre su cuerpo. Hemos visto en este último tiempo las mujeres que votaban por el aborto porque dice el cuerpo es mío, decido sobre mi cuerpo. No, el cuerpo no es nuestro, dice la palabra que es de Dios y es santo. Qué tremendo, es santo. Entonces todo lo que nosotros hagamos contra el templo de Dios, como hizo Nadab y Abiud, vamos a cosechar las consecuencias. ¿Por qué? Porque no es nuestro. Si tú vas y entras en la casa de una persona extraña y cometes algún delito, vas a ir preso porque la casa no es tuya. No puedes ir y entrar y tomar posesión de ciertas cosas de la casa porque vas a ir preso, no es tuya la casa. Lo mismo sucede con el templo que es de Dios, que hoy no es un templo de madera, ni de piedra, ni nada de eso. Hoy es un templo de humanos, somos nosotros, los seres humanos, que decidimos servir a Dios y estar con Dios, y Él, por su bendita misericordia, envía el Espíritu Santo de Dios, y porque nosotros hacemos lo que Dios mandó, la gloria de Dios se manifestará sobre nuestras vidas. Para terminar, quiero meditar también sobre el capítulo 11, porque me parece muy curioso y muy interesante a la vez que en esta parashá hable de los animales limpios e inmundos. Y es muy interesante porque, ¿qué tiene que ver, no, para uno como ser humano y de repente con nuestra mente natural que tenemos o racional? Podemos decir, ¿cómo Dios va a dar las instrucciones para que Aarón y sus hijos sirvan en el templo? Y además le habla de la comida en esto. Porque nosotros somos el templo de Dios. Está maravilloso, porque nosotros somos el templo de Dios, ¿sí? El templo de Dios, no nuestro. Y todo lo que nosotros pongamos dentro del templo de Dios, no nuestro, va a traer bendición o maldición. Entonces aquí Dios le habla, no voy a leer porque el capítulo 11 es largo, le habla que no comerán cualquier comida, que no comerán cualquier animal. El animal que deben comer es aquel que tiene pezuña hendida y rumía,
que los que están en el agua son los que tienen aleta y escamas, los demás no pueden comer y todas estas cosas que es muy interesante. Bien, eso podemos comer. Entonces, dice, esto sí voy a leer en el capítulo 11, 44 al 46, al 45, dice así. Después que le da todas estas instrucciones, dice así, porque yo soy Yahweh vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ponemos cosas que no debemos en nuestro cuerpo, no nos estamos santificando en el templo de Dios, ¿sí? Estamos estamos poniendo cosas extrañas en el templo de Dios. Entonces dice, y seréis santo porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas. Esta Biblia dice, la Reina Valera dice vuestras personas, pero otras versiones dicen no contaminaréis vuestras almas. Y aquí es muy importante. Me parece más interesante la versión que dice vuestras almas que la versión que dice vuestras personas. Porque contaminar nuestras almas es realmente entrar en un problema, en un litigio realmente muy interesante que nos puede llevar a la ruina total, en enfermedad, en escasez, un montón de situaciones que podemos meternos por contaminar nuestras almas. Entonces dice, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo, Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, dice, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. O sea, ¿querés ser templo del Espíritu Santo? Bueno, debes ser santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu que Él va a poner en ti es santo. Entonces es imposible no ser santo, ¿sí? No obstante el hombre peca, porque dice la palabra, que si decimos que no tenemos pecado somos mentirosos, porque todo hombre peca, ¿sí? Una cosa es pecar y otra cosa es vivir una vida de pecado, ¿sí? Porque dice que si pecamos y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Entonces dice, seréis pues santo, porque yo soy santo. Entonces, ahora bien, esto está en el antiguo pacto, en la Torá. Ahora tú dirás, bueno, sí, pero es el antiguo pacto. ¿Y qué tenemos que ver nosotros? Es la Torah, es los mandamientos de Dios. Pero también te doy una palabra que está en el nuevo pacto, Primera de Pedro 1.16. En Primera de Pedro 1.16 nos habla lo mismo. Y es muy interesante cómo los apóstoles estaban muy preocupados, ¿sí?, en enseñar al pueblo a vivir conforme la Torá de Dios. Primera de Pedro 1:36. Dice así. Gloria al Señor. 1:16, perdón. Gloria a Dios. 1:16 dice así. Vamos a leer del 13, ¿sí? De Primera de Pedro 1:13 dice, llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, ¿sí? En pensamiento, en comida, en acción, en toda vuestra manera de vivir. Y te tengo una noticia, ahí justamente si vas a tu Biblia, ¿sí?, en la Reina Valera, porque te estoy hablando de la Reina Valera, Primera de Pedro 1:16, 1:15 y 16, te manda a Levíticos 11, 44 y 45, lo que te estoy leyendo de las comidas. O sea, Pedro le estaba hablando de la Torá. La referencia que nos da ahí en Primera de Pedro, las referencias son los versículos que te marcan chiquitito debajo. Bueno, esa referencia nos manda Levítico. O sea que Pedro le estaba hablando de las comidas. Pedro estaba hablando de las comidas. Qué tremendo. Entonces, ¿a quién le estaba hablando de las comidas? A los que estaban dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A sus hermanos, qué tremendo lo que estaban dispersos. Entonces podemos ver aquí cómo la palabra del Señor nos habla desde el Génesis al Apocalipsis que debemos de ser santos y somos pueblo de Dios. Nosotros fuimos injertados y pasamos a ser hijo de Dios
pueblo suyo. Y la palabra del Señor nos insta a limpiarnos, a santificarnos. No puedo decir que puedo comer lo que quiero porque Yahshua limpió. ¿Qué es eso? O sea que Yahshua miente, entonces sería, porque diría un día una cosa y otro día otra. No, bajo ninguna circunstancia Yahshua no miente, Yahweh no miente. Dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que Él realmente no cambia. Él es sin sombra de variación, Él no cambia. Él dijo una cosa y se determinó a eso y no va a cambiar porque su Torah es eterna. Entonces Pedro le está diciendo, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Coman sano, coman limpio, le está diciendo en otras palabras, pero no tenía que explicarle mucho de este asunto porque ellos sabían. Entonces la referencia es Levítico 11, 44 y 45. Espero que haya sido de mucha bendición y que Dios en este tiempo pueda revelar su Torah a tu vida y que la Torah venga a traer restauración y restitución. Te bendigo en el nombre de Yahshua. Shalom.